Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos a la casa del Señor. Un gozo, un privilegio de poder ser expuesto a la palabra del Señor. Podemos decir que somos dichosos, somos bienaventurados. Gracias, Pablo, por la oración, por la dirección del culto. Yo quisiera tener una nueva palabra de oración enfocada más en el mensaje de hoy. Oramos. Señor, cuánto gozo nos da saber de que podemos libremente abrir tu palabra, Señor, y de ella llevados, Señor, a la verdad. A ti clamamos, guíanos, Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos en esta noche salir de este lugar, Señor, entendiendo que el vivir es Cristo, que podamos entender, Señor, de que la única salvación es tu Hijo Cristo Jesús, en aquella cruz entregada por nosotros. Gracias por tu palabra, que de mis labios salgan tu voz, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto tiempo estudia un médico para llegar a ser doctor? Quizás 5 años, 6, quizás con una tesis. Gracias, José. Un carpintero, para llegar a ser carpintero, bueno, quizás 3 años estando con el maestro, estudiando, llega a ser carpintero. Un soldador, bueno, estando con el maestro soldador, quizás al cabo de 6 meses, 8 meses, podemos decir que sabe soldar. Un oficio requiere un tiempo al punto de decir, bueno, tanto tiempo sabe. Un cristiano, al cabo de cuánto tiempo, pareciera que cualquier tema uno aprende al cabo de ciertos años. Pero a veces hay cristianos de muchos años, para no poner una fecha, que no saben qué es lo que quiere su Señor. No saben ser cristianos. ¿O es culpa del maestro? Quizá el maestro soldador no le enseñó bien a su alumno, entonces no sabe soldar. El maestro carpintero no sabe sobre madera, entonces no aprenden. Pero en este caso, nuestro maestro, el Señor Jesucristo, es el mejor maestro. O sea que no es culpa del maestro. ¿De quién será la culpa? Quizás del alumno, ¿no? Con esa introducción yo quisiera que en esta noche veamos el mensaje de hoy, que seguimos la carta 2 de Corintios 13, una carta expositiva, consecutiva. Búsquela, por favor, 2 de Corintios 13. Y el título del mensaje es Examinaos. 2 de Corintios 13:5 dice así la palabra: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hasta aquí nomás la palabra. El apóstol Pablo está pidiendo o está haciendo un autoexamen. Le está diciendo, háganse un autoexamen ustedes. Como todo pastor, él anhela que sus miembros maduren en Cristo. Él ya le venía explicando sobre la importancia del arrepentimiento, de la importancia de un discipulado, de la disciplina, la importancia de la autoridad bíblica que tenemos como cristianos.
Entonces el punto de él está diciendo, ¿ustedes son cristianos auténticos o no? Podemos decir que en cualquier congregación, ojalá que esta sea la excepción, hay falsos hermanos, según la Biblia. Hay cizaña entre el trigo, hay lobos con piel de cordero. En Mateo 13 nos dice la palabra del Señor, hablando del trigo y la cizaña, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Recoged el trigo en mi granero. Quiero que esta parábola la pongan en su contexto también. El Señor hablando de justamente quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. Esta parábola habla que un buen sembrador salió a sembrar y sembró buen trigo en ese campo. Pero vino de noche el enemigo y sembró cizaña. Y cuando las personas que cuidaban, estos segadores, miraban el campo que estaba saliendo, se dieron cuenta de que estaba creciendo junto la cizaña y el trigo. Y le dijeron al dueño de la viña, del campo, ¿qué hacemos? Hay trigo y cizaña en el mismo campo. ¿Quiere que vayamos y saquemos la cizaña? No, le dijo el dueño del campo, no, porque si van a sacar la cizaña, no vaya a ser cosa que sin querer saquen el trigo también. Déjenlo, que se críen. Va a llegar un momento que va a dar flor, que va a dar su fruto, y ahí vamos a distinguirlo bien, la cizaña del trigo. Y a esa cizaña que ya identificada, átenla, córtenla y úsenla para fuego. Y el trigo, sáquenlo, córtenlo y llévenlo a mi granero. ¿Quién quiere ser cizaña? ¿Quién quiere ser trigo? El apóstol Pablo está preguntando, ¿quiénes son los cristianos auténticos? No estamos buscando el Judas, lo que hace el apóstol Pablo tampoco. Hay vivos y hay muertos espirituales. Un pastor valora el bienestar espiritual y quiere que su pueblo crezca en santidad, pero también quiere ver quiénes están vivos espirituales. Porque si están vivos espirituales podrán arrepentirse. Verdaderamente podrán aceptar la disciplina. Verdaderamente podrán someterse a la autoridad. Porque entienden quién es su Señor. En cambio, la cizaña, aquellos que están muertos espirituales, no buscan estas cosas. Buscan ir en contra de la palabra del Señor, diciendo que son y están con el trigo, pero conociendo cuál es su fin. Así que el apóstol Pablo le hace un llamado: examinaos, determinad su verdadera situación espiritual. Es como si el apóstol Pablo le estaría devolviendo ahora la pelota a los mismos corintios. Primero estaba en tela de juicio el apóstol Pablo con los corintios y le decían, no es cristiano, no, es muy débil. Y ahora el apóstol Pablo le dice, bueno, a ver ustedes, vosotros mismos examinaos, yo no lo voy a examinar, ustedes mismos examínense. ¿Ustedes han aprobado el examen o no? Es la pregunta. La palabra examinaos, la palabra es peirazo, probaos es dokimazo. Ambas palabras son sinónimos. Está diciendo lo mismo, conlleva la idea de investigar algo para determinar su autenticidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere ver si realmente son cristianos auténticos. Y le dice, examinaos y probaos si están en la fe. Esa palabra fe es pistos, quiere decir. Esa palabra quiere decir si son creyentes. Si están creyendo en Cristo, ahí es el punto del apóstol Pablo. No como un medio la fe, sino
No como un objeto la fe, sino como un medio. Cristo es el objetivo, el objeto. Por ejemplo, si alguien te dice, tenés que tener fe, ¿usted qué le viene a la mente? Usted piensa, sí, hay que tener fe. Piensa en sí mismo, en fortalecerse a uno mismo y decir, sí, yo tengo fe. Pero le pone la fe como objeto y no como un medio. Porque tendría que ser, tenés que tener fe en Cristo. Cristo es objeto, el objeto, no la fe. La fe es un medio. Pablo está esperando que dirijan los ojos de ellos mismos hacia Cristo. Que realmente investiguen, averigüen si están realmente en Cristo. E irónicamente también les dice, a menos que estéis reprobados, a menos que esa prueba no la hayan podido pasar ustedes. Hay personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto bíblico, está todo bien. Pero ¿dónde ponen el tilde, el acento? En todo lo puedo. Entonces esas personas, yo vi cada cosa que se hicieron con ese texto mal usado, compraron autos que después se lo embargaron, porque él me dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra en Cristo que me fortalece la obvían. Es todo lo puedo. ¿Quién? Yo. Yo soy el que todo lo puede. Y Cristo como accesorio. Todo lo puedo, soy yo el objeto, Cristo es el medio. Hermanos, a veces hacemos daño con eso. Hacemos mal porque el foco central está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no soy nada, no puedo hacer nada, está diciendo el apóstol. Así que la palabra reprobados, que el apóstol Pablo dice a menos que estén reprobados, esa palabra quiere decir a menos que estén eliminados. Por ejemplo, Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Había hermanos también. A Tito le dice de esos hermanos que estaban en ese lugar, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes son ellos? Niegan con sus hechos. Son abominables y rebeldes, eliminados en cuanto a toda buena obra. Si yo le tendría que decir, ¿qué sería lo más trágico que podría pasarle a una persona? Que vaya caminando por la calle 12 y le caiga un edificio de 5 pisos, de 6 pisos encima. ¿Sería algo trágico? Muy trágico. Pero esto es más trágico. ¿Qué puede ser algo más trágico? ¿Saben qué es más trágico y lo más trágico que existe, podría decir yo? Que cuando llegues al cielo, escuches estas palabras que dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo más trágico que le puede pasar a una persona. Creyendo que está camino al cielo, camino a ver a Cristo, y el Señor mismo en la puerta le diga, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, pero si yo venía a la iglesia 8 y 17, pero todos los domingos, no sé quiénes son. Eso es trágico. Eso es realmente trágico porque no hay vuelta atrás. No podemos decir, pasó, se acabó. La prueba que estaban reprobados, que estaban eliminados, esa prueba ya tocó el timbre de la campanilla, entreguen la prueba, entreguen la hoja, se acabó. No podés rendirla de vuelta. Se la hace una sola vez. Y en ese sentido, la iglesia es un lugar muy peligroso. ¿Por qué? Porque hay personas que están creyendo en este lugar que van a ir a ver a Cristo, cuando en realidad le está esperando un lugar de tormento. Quizás no quiero ser trágico con esto, como el apóstol Pablo,
Quería ver nada más que se examinen dónde están parados, qué están haciendo con su vida. Escuchar cada domingo la verdad y no responder a ella trae consigo mayor responsabilidad. Trae consigo un juicio muy severo. Si hay algún indicador del Espíritu Santo en ti, sería que lo escuches. El llamado del autoexamen del apóstol Pablo no era un concepto nuevo, no era algo que se le ocurrió a él, sino ya lo tuvo David en el Antiguo Testamento. Lo tuvo Job. Job en aquel momento decía: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, le decía el Señor. Él mismo se autoevaluaba, entendiendo en qué condición estaba. Señor, hazme entender mi transgresión y mi pecado. David decía: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. En otro momento David también dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Qué hermosa manera de hacerse un autoexamen, realmente si están en la fe. Este autoexamen también es un prerequisito por el apóstol Pablo cuando compartimos la cena del Señor. Por tanto, dice: pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pruébese, examínese. Prerequisito para la cena. ¿Será que en cada momento de este probarnos podemos entender si hemos errado el blanco? Si estamos haciendo las cosas mal, si estamos yendo en camino equivocado, creyendo que vamos por otro camino. Claro que sí. Lo que debemos dejar en claro es que Dios juzgará a quienes no lleguen a depositar su fe en Cristo. ¿Se acuerdan aquel momento cuando el Señor se presentó ante sus discípulos después de haber resucitado? Le dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, mete tu dedo en mi costado. Tomás, no sea incrédulo, sé creyente. Esa palabra creyente también es pistos, ten fe en mí, sé creyente. Esto hago para hacerlos pensar. Quiero ver en qué posición están, no me respondan. Si yo tendría una gota de la sangre de Cristo en mi mano, acá, y esa gota los toco a ustedes, decimos que la sangre de Cristo tiene poder, ¿no es cierto? Una gota de la sangre de Cristo debe tener muchísimo poder. Si esa gota de sangre los toca a ustedes, ¿usted es libre de pecado? ¿Qué pasó ahí? Su fe lo puso en el medio, no en el objeto. La sangre es evidencia de que hubo muerte. La sangre de Cristo tiene poder porque murió, no porque en sí tenga poder la misma sangre, porque ¿cuántas personas tocaron la sangre de Cristo? Los mismos soldados que crucificaron, que pusieron ese corona de espina en su cabeza, que le dieron de beber vinagre, que los bajaron, que los subieron, tocaron su sangre. Y ellos no fueron perdonados. No es que no tenga poder la sangre de Cristo, pero pone su fe en el objeto, en el medio, perdón, y no en el objeto. La sangre de Cristo evidencia de que Cristo murió. Cristo es el centro. Cristo es el objeto. Allí es donde tenemos que poner nuestra fe. No en el medio, no en la sangre. ¿Cuántos tiempos estuvieron expuestos al Evangelio y sin comprometerse? Pablo estaba preguntando esto antes que sea tarde.
sabiendo él que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hoy la gracia del Señor está a disposición de nosotros. Pero un día tocarán el timbre, la última campana diciendo, entreguen la prueba, entreguen la hoja. Y a partir de ahí, como usted lo sabe, ya no hay 5 minutitos más. No hay 5 minutos más. No hay un segundo más. Entrega la hoja. Y en esa hoja, lo que habrás escrito, ¿qué habrás puesto ahí en esa hoja? Antes de que caiga este juicio divino, necesitamos examinarnos. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Pablo no estaba poniendo en duda la validez, la fe de ellos. No estaba poniendo en duda, pero Pablo quería que estén seguros realmente en quién han creído. Que no estén creyendo solamente en esa fe, sino en Cristo. Y esto me lleva a mi segundo punto. Jesucristo está en vosotros, dice el apóstol Pablo. Les recuerda, Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. El apóstol Pablo a los colosenses le decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de ver la gloria eterna. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra vez le recuerda, Cristo vive en mí. Y lo quería hacer recordar a los hermanos de Colosas, a los hermanos de los Corintios. ¿Cristo vive en ustedes? A menos que estén reprobados. Si Cristo vive en vuestros corazones, ustedes están redimidos. Es Dios en nosotros, es Dios con nosotros. ¿A qué temer? ¿Cuál es el miedo a la muerte? Cuando uno tiene miedo a la muerte, ¿qué pasa? Sabe que hay temas que arreglar con el Señor aún. Por eso le tiene miedo a la muerte. Porque sabe que esa prueba no la va a poder pasar. O está en duda. Entonces no quiere que venga esa muerte aún. Pero cuando uno hizo las paces con el Señor y está seguro que verá a su Señor, que venga hoy a buscarnos. Que venga en este mismo momento el Señor. Porque yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Cristo, ¿está en ustedes? ¿Qué sucede cuando yo digo Cristo está en mí, pero aún sigo gobernando yo? Hay dudas, porque pareciera que el yo aún está entronado. Nosotros, como le sucedió a Nicodemo, hicimos alguna vez una pregunta y dijimos, ¿cómo debo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso debo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le decía Nicodemo a Jesús, si no. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que aquel viejo hombre sea crucificado con Cristo y nacer a una nueva vida con Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo deseaba que estos corintios se nieguen a sí mismos, que eso significaba renunciar a su antigua vida de pecado y que coloquen a Cristo como el capitán del barco, que ya no lo dirijan ellos mismos a ese barco, sino que estén en el barco, pero el timón que se lo den a Cristo. Ya no quiero vivir yo, Cristo viva en mí, que Él tome el lugar en mi vida, porque Cristo es la esperanza de gloria. Si Él maneja mi barco, hay esperanza, que un día lo veré cara a cara. El bautismo simboliza eso del antiguo hombre y de nueva vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escuchó bien, sepultados juntamente con Él para muerte
en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una representación de lo que sucedió adentro, lo hago eterno. Ese es el bautismo. Al morir yo, como lo describen las Escrituras, Él toma el control de mi vida. Es Cristo en mí. Cristo el que gobierna mi vida. Cristo el que me lleva a buen puerto. Cristo es el Señor. Y cuando ya no conduzco yo este barco, las cosas salen bien. Las cosas van encaminadas. Porque somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el Salmo 1, que su hoja está verde todo el año, siempre, no cae nunca, todo lo que hace prospera. Eso es dejar al Señor Jesucristo llevar el timón de mi barco. Nunca la Escritura menciona que yo no deje mi antigua vida. Al contrario, esto no es opcional. Yo debo morir a mi antigua vida. Yo no puedo hacer convivir a Cristo y yo en el mismo trono. A veces Cristo, a veces yo. En algún momento más yo que Cristo. Alguien que no muestra a Cristo es porque no dejó su antigua vida. Aún sigue reinando el yo. Y ahí podemos poner en tela de juicio. ¿Es realmente cristiano? En esa muerte, crucifiqué al yo. Y cuando eso sucede en mi vida, que sucede una sola vez, ahí es la justificación. Cuando Cristo me justifica. Y luego debemos seguir mortificando la carne, como dice el apóstol Pablo, crucificándola. Y eso es santificación hasta el día que lo pueda ver a Cristo. Es Cristo en nosotros. Y mi tercer punto, tenemos vida eterna. Negar la seguridad de la salvación es antibíblico. Negar que Dios me puede salvar eternamente es antibíblico. Romanos 8:16 declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta persona que tiene a Cristo morando en su vida, está el Espíritu Santo morando en su vida, es el mismo Dios. Ese mismo Dios, Espíritu Santo que está en nosotros, da testimonio, dice, a mi espíritu, de que yo soy un hijo de Dios. ¿Podemos decir que Cristo está a veces y a veces se va? ¿Cristo me prometió estar y no cumple? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, dice Juan 15:13, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escucho bien, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuáles son las cosas que se han escrito? Esta palabra. En ella están contenidas la verdad de Dios, y en ella dan seguridad de salvación. Cuando la palabra me dice que nos da las arras del Espíritu, me da la garantía, dice la palabra, de que soy su hijo. Así que el apóstol Pablo insiste con este llamado puntual. ¿Son salvos de verdad? ¿Cristo vive en ustedes? A menos que estén reprobados. Estos mismos reprobados también pueden experimentar la bendición del Señor. Pero hay una condición: a menos que se arrepientan y crean en Cristo Jesús. Si ellos se arrepintieran realmente, Pablo sería beneficiado. ¿Por qué? Porque evidenciaría que realmente Pablo es un siervo del Señor y ellos son sus discípulos. Este hecho probaría que Pablo es un verdadero apóstol,
porque ellos eran fruto de su ministerio, conocerían la autenticidad de Pablo. Le hago otra pregunta. ¿Qué deben mirar quienes dicen tener vida eterna? ¿Cuáles son las señales de una fe auténtica? Vamos a hacer una prueba. Algunos podrán decir, bueno, yo hice la oración de fe. Otros pueden decir, yo tengo una experiencia emocional. Otros pueden decir, bueno, yo fui bautizado. Asistí regularmente a una iglesia. Yo llevé una vida de buena moral. En un momento yo me sentí convencido de mis pecados. Yo conozco de Jesús. ¿Serán esas señales de una fe auténtica? No. Esas no son señales de una fe auténtica. Porque las Escrituras no enseñan que una simple oración uno ya es salvo. O aquel que levantó la mano ya es salvo. No es así. No es una simple repetición de una oración, como que alguien puede decir, repetí conmigo estas palabras. Esa persona repite contigo esas palabras y ya es salvo. No, eso no dice la palabra. En ningún lado la Escritura dice el que levanta la mano es salvo. El que repite una oración es salvo. No lo dice. El bautismo no salva a nadie. ¿Cuántos se bautizaron? Y quizás no están con nosotros. Es más, quizás están perdidos en el mundo. Pertenecer a una iglesia no salva. Ni siquiera sentir una convicción de pecado. Judas estuvo convencido de que pecó, de que hizo mal las cosas. Por eso fue y tiró esas 30 monedas de plata y dijo, no las quiero, porque él se dio cuenta que había matado a Cristo. Pero Judas no fue salvo, porque fue y se ahorcó, dice la palabra. Estaba arrepentido. El arrepentimiento tampoco es sinónimo de salvación. Conocer los evangelios, tampoco. Tanto los fariseos, los saduceos, ellos conocían el evangelio, lo escribían. Ninguno de ellos fue salvo. Es más, hasta los demonios creen, dice la palabra, y no son salvos. Todos ellos, estos demonios, tienen mucho conocimiento espiritual. Quizás igual que muchos de ustedes, pero ellos le aseguro que le ganan, aún más que yo, que cualquiera de nosotros. Sobrepasa cualquier conocimiento humano. Ellos están completamente convencidos de quién es Jesús, más que nosotros, y no son salvos. Están profundamente involucrados en actividades religiosas y no son salvos. A pesar de todo ello, ellos están completamente condenados. Muchas características que tienen ellos, nosotros a veces aseveramos que eso es salvación. Podemos tener un conocimiento de las verdades espirituales, podemos creer la verdad, podemos temerle a un juicio de Dios, podemos sentir culpa, desear la vida eterna, como aquel joven rico que le dijo al Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él deseaba la vida eterna. Él la deseaba, pero nunca la tuvo. Ser un religioso externamente, como los escribas y fariseos, y con todo eso morir nuestros pecados. Así que, dándole este pantallazo de quiénes son las personas que creen y no son salvos, quiero mostrarle aquellas señales que sí evidencian una fe verdadera. Como punto 1, convencimiento de pecado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres del espíritu es aquel que depende, descansa en toda su confianza en la propia justicia de Cristo, no en la propia justicia suya, no en su propia fuerza. Esta persona que es pobre en espíritu reconoce, depende totalmente de Cristo
y de su poder. Por eso el apóstol Pablo le decía, no que estén en la fe, sino que estén en Cristo. Cristo como objeto, no la fe. Estas personas que están convencidas de pecados confiesan sus transgresiones, le piden perdón al Señor por su pecado. Cada vez que pecan, ruegan al Señor que les perdone. Eso evidencia de que Cristo está en el trono. Estas personas saben que no es lo que les falta autoestima, no es autoestima, no es quizás una trauma de la niñez, no es quizás abandono de los padres, por eso reacciona de esa manera. No, estas personas entienden que es pecado, que está gobernando su vida y ese pecado debe ser llevado a Cristo. Los cristianos, hermanos, también siguen pecando. Los verdaderos cristianos también siguen pecando. Pero ¿qué sucede? Cada vez que pecan, se duelen profundamente en su corazón y no pueden estar sin ir a Cristo en oración, rogarle a Él que les perdone. Como segundo punto, tienen hambre y sed de justicia. Como dice Mateo 5, no quieren hacer justicia por propia mano. Desean urgentemente la justicia de Dios en sus vidas. Anhelan el gobierno de Dios en su vida. Tienen sed de la palabra de Dios. Buscan la santificación. Hay un anhelo profundo en su corazón de obedecer a Dios. Por eso la oración que decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Esa es la persona que tiene hambre y sed de justicia, que quiere que la voluntad de Dios se haga en su vida. No la propia, sino el Cristo entronado, Cristo gobernando. Esa es la justicia. Ese es tener hambre y sed de justicia. Hágase tu voluntad. Así como tu voluntad, Señor, se hace allá en los cielos. Él manda allá. Aquí también. Manda, Señor, aquí. Hágase tu voluntad. Como tercer punto, poner a Cristo en primer lugar. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tiene que estar gobernando Cristo tu vida. Tiene que haber una negación personal en tu vida y el señorío de Cristo. Eso evidencia realmente que estás en la fe, que estás en Cristo. Como cuarto punto, la fe auténtica está marcada por la obediencia. La palabra en Santiago 1:22 dice, hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hacer, no solamente oír. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos, el que obedece a la palabra de Dios, está en la auténtica fe. Y como quinto punto, la fe marcada por el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor, hermanos, a los otros creyentes e incluso a los enemigos nos manda el Señor que amemos. Esta es una característica de quienes poseen fe auténtica. Quizás suena muy duro, pero cuando está Cristo en nuestra vida, hermanos, no queremos hacer otra cosa que Cristo gobierne. Y eso es evidencia de que estás en una fe verdadera. Así que quiero ir terminando. El verdadero inventario espiritual no se enfoca en el comportamiento, un comportamiento externo quizás de actividades religiosas, sino se enfoca en que realmente teme a Cristo, que Cristo vive en él, que Cristo está dentro de él. Es lo que le decía el apóstol Pablo a los Corintios. Cristo en ustedes. Espero que
reconozcan, decía el apóstol Pablo, que nosotros no somos reprobados, que nosotros hemos aprobado el examen. Era un reconocimiento que le decía a los corintios. Pablo le había dado evidencia de que Cristo moraba en él. Ahora la pregunta sería, ¿tú puedes mostrar evidencia de que Cristo vive en ti? ¿Puedes hacerte un autoexamen y decir, sí, realmente Cristo vive en mí? Y si ese autoexamen se lo das a otra persona, esa otra persona, haciendo un autoexamen de ti, ¿puede sacar las mismas conclusiones de que realmente Cristo vive en ti? Va a haber un momento, un día, en que tú te vas a presentar delante del Señor. Quizás esta noche te presentes delante del Señor. ¿Qué le dirás? ¿Con qué irás? ¿Cómo estarán tus manos delante de Él? En ese momento no podrás presentar excusas. No podrás decirle, no tuve tiempo. No podrás decirle el mucho trabajo. No podrás decirle, lo que sucede es que mi mamá, lo que sucede es que mi esposa, lo que sucede es que mi jefe. Ahí no hay excusa, ahí no tienes que presentar excusa. ¿Cómo te presentarás delante del Señor? Lo puedes hacer hoy. Aquellas personas que sinceramente llegan a Cristo y le piden perdón por sus pecados, reconociendo que Cristo es quien puede perdonar, porque Él pagó la deuda en aquella cruz. Aprobaste el examen. Porque si lo hiciste sinceramente, con todo tu corazón, te presentaste delante de Dios en oración, le pediste perdón, la palabra nos dice que Él te perdona. Al caminar con Cristo, los demás podrán ver que realmente das evidencia de que Cristo está en tu vida. El día que tú te presentes allá al Padre, preséntate tomado fuertemente de la mano de Cristo. Esa es la entrada. Porque Cristo es tu Señor. Porque viviste con Cristo acá en la tierra. No fuiste una persona que tuviste 30 años con Cristo y no lo conoces. Como un soldador, como un herrero, como un médico. Ellos con 5, 4, 3 años ya era suficiente. ¿Tú con tantos años y no lo conoces a Cristo? Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le pedía, muéstranos al Padre y no basta. Yo soy el Padre en mí y yo en Él. Termino como comencé. ¿Cuánto tiempo pasas con Cristo? Deberías ser un experto en conocer a tu Señor. Deberías pasar tiempo en la Biblia si realmente dices que se lo vas a ver un día. Porque la vida eterna no comienza a partir de que tú mueres. Comienza la vida eterna a partir de que tú crees realmente con tu corazón de que Cristo es el Señor. Ese es el nacimiento espiritual. Ya no mueres más espiritualmente. Vas a morir físicamente, pero la muerte física es un paso para estar en la presencia de Él. La vida espiritual ya comienza en el momento que el Espíritu Santo fue sembrado, plantado, sellado en tu corazón. Allí no cambia más. Un proceso de santificación largo para evidencia de que realmente eres hijo de Dios. Para que los demás vean también y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por vuestras buenas obras, dice la palabra. Esta noche vienen a buscar tu alma. Así que te animo que te hagas un autoexamen. Hazlo tú antes que venga el momento y digas, bueno, ahora me toca a mí. Si tú vas con Cristo, el examen lo aprobaste. Si tú vas con tus méritos, todo lo que hiciste y tus logros, desde ya te quiero decir que
Falta mucho para que apruebes el examen. Te animo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el único que puede darte perdón, Jesucristo. Él es la vida eterna. La vida eterna consiste, dice Juan 17:3, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Llegar tomado fuertemente de la mano de Cristo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque nos llevas a depender de Cristo totalmente. Señor, sin Cristo estamos perdidos. No hay mérito nuestro que pueda ni siquiera acercarnos a ti. Es Cristo la puerta, la entrada para poder verte. Señor, ayúdanos, quebrántanos de tal manera, Señor, que podamos entender, Señor, la multitud de nuestros pecados. Que podamos entender, Señor, de que estamos perdidos sin Cristo. Que podamos acudir y tomarnos fuertemente de su mano. Alabado seas, por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.